Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a hacer presente mi tarea académica 2, parte 2, el video con mi ensayo. La página de información general de CNN 2023 informó sobre el caso en el que las autoridades peruanas tienen un marcado sesgo racista en la represión de las protestas. En esta página, los ataques realizados fueron desproporcionadamente concentrados en regiones con población indígena. Estas sufrieron la mayoría de muertes desde que comenzaron las protestas. Ante esta situación, nació la siguiente controversia. ¿Tú consideras que las autoridades peruanas tuvieron un marcado sesgo racista frente a las protestas? Sí, se evidencia que las autoridades peruanas tuvieron un marcado sesgo racista frente a las protestas. En los siguientes párrafos se sustentará estas posturas con argumentos sólidos. Sí se evidencia que las autoridades peruanas tuvieron un marcado sesgo racista frente a las protestas, ya que se demostró que hubo uso desproporcionado de la fuerza. Con el objetivo de justificar mi argumento, se presentarán dos informaciones importantes. En primer lugar, según la página CNN 2023, destacó la conducta racista y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y el ejército peruano. Al respecto, la Organización de los Derechos Humanos acusó a las autoridades de utilizar armas de fuego con munición letal, defendiendo que fue uno de sus principales métodos para disgregar las manifestaciones. Cabe recalcar que no había ningún riesgo por parte de las personas que participaban en dicha protesta. Por lo tanto, esto constituye una violación de las normas internacionales de los derechos humanos. Estas regiones atacadas contienen la mayoría de población indígena y según los resultados de las muertes por estas protestas, fue del 80% desde que comenzó esta crisis. En este caso, las autoridades se dejaron llevar por el racismo que sienten por los indígenas y no pensaron en las consecuencias que esto traería. Por consiguiente, este tema genera un dilema entre la ética y la interculturalidad. Desde un punto de vista ético, podemos decir que la violencia no va de la mano con los valores y derechos humanos, la igualdad y la justicia. Esto genera que la idea de compartir en una sociedad libre y sin racismo se derrumbe. Para sustentar mi punto de vista con esta postura, debemos entender que de la ética podemos adoptar ideas y cosas buenas que seguir. Taylor nos comenta lo siguiente. Herder aplicó su concepción de la originalidad en dos niveles, no solo a la persona individual entre otras personas, sino también a los pueblos que transmiten su cultura entre otros pueblos. Y lo mismo que las personas. Un Volk debe ser fiel a sí mismo, es decir, a su propia cultura. Taylor, entre el multiculturalismo y la interculturalidad más allá de la discriminación. De acuerdo con lo mencionado, todos podemos tener diferentes opiniones respecto a las situaciones o personas que se pueden atravesar en nuestro día a día. Sin embargo, debemos tomar en cuenta las buenas decisiones y optar por lo correcto, sin ser discriminatorios y tomando en cuenta las consecuencias que esas decisiones nos pueden traer. En segundo lugar, consideramos que no se puede ser oportunista según el cargo en el que uno se encuentre. Siempre se debe actuar de manera justa y con integridad, acatando las órdenes, porque de lo contrario se estaría actuando de manera propia y esta tendría sus consecuencias. Se puede entender la diferencia que pueden tener las autoridades, pero estas no deben aprovecharse del cargo en el que se encuentran para matar personas inocentes. Los límites éticos incluyen la dignidad de todas las personas frente a las transgresiones. Miguel Giusti también nos menciona lo siguiente. La ética se refiere a: naturalmente, no siempre se ha trazado el límite en el mismo lugar, ni la conciencia se ha mantenido invariante en la historia. Veremos, más bien, en los diferentes trabajos que componen este libro, que se ha ido produciendo una evolución de nuestra conciencia moral a lo largo del tiempo y que la caracterización de esta conciencia no está exenta de controversias. Pero lo que sí parece constante y constitutivo de la ética es la convicción de que la convivencia humana requiere de una conciencia y una internalización de ciertos límites que habrán de expresarse en un código regulador de la conducta. Debates de la ética contemporánea 2007. Con lo mencionado antes,
Se refiere a que al oponernos frente a un límite ético significa estar en contra al progreso de la comprensión adecuada y reducir problemas esenciales de la vida. Si queremos avanzar como sociedad y crecer en conjunto con respeto, debemos tener estos límites estipulados y generar conciencia con el propósito de la ética. Actuar causando maltrato físico en una sociedad solo hace relucir lo peor de uno mismo. Si queremos ver un cambio en nuestra sociedad, debemos empezar por nosotros mismos sin marcar diferencias. En conclusión, si se evidencia que las autoridades peruanas tuvieron un marcado sesgo racista frente a las protestas, ya que se demostró que hubo uso desproporcionado de la fuerza, con la finalidad de evitar estas circunstancias se comparte algunas sugerencias. En primer lugar, se recomienda tomar capacitaciones frente a este tipo de temas. Por consiguiente, se sabrá cuándo es necesario el uso de armas de fuego. En segundo lugar, se debe propagar y dar a conocer respecto a las áreas indígenas de nuestro país e interactuar más con estas. En ese sentido, la Amnistía Internacional no acusaría a las autoridades peruanas de actuar con un sesgo racista y estaríamos interculturalizándonos con los interiores de nuestro país. Gracias.